Voy a dar una pequeña presentación para los que no lo conocen. Gustavo es, igual lo conocemos todos, pero bueno, Gustavo es un filósofo, profesor y también es escritor. Escribió libros increíbles como es Judeofobia, también Sabra, también la crítica al socialismo, estilo con Mises, Autopsia del socialismo. Autopsia al Del socialismo, socialismo. y entre otros varios más títulos que hay. Realmente para mí es una alegría muy grande tener a una persona que es betarí de corazón y se crió en Betar y o sea, y es el referente más grande del mundo en el sionismo en español, sin ninguna ¿Solo en duda. el mundo? No, yo creo que en el universo, tenés razón. Para Y mí es un gusto, realmente me alegra mucho esta iniciativa y no hace falta más elogios que me vas a poner a hacer con Colorado. Pero realmente me siento muy en casa y espero que, digamos, no era obligación ser vetarí para entrar, así que si hay alguien que va a estar en desacuerdo con lo que voy a plantear, está más que invitado para iniciar algún debate. Yo no tengo control de quiénes están y quiénes no, supongo que vos lo sabrás mejor. De todos modos, me alegra que esto está siendo grabado, entiendo, porque después lo podemos subir para aquellos que no están con nosotros ahora y que a lo mejor tienen interés. ¿Se oye bien? ¿Lanzamos entonces o querés elogiarme un poco más? Muy bien. si Ustedes me saben dejas un que, poquito más, sí, pero bueno, está bien. ustedes saben que en 1977 se produjo, aquí lo llamamos el Maapaj, la transformación, el gran cambio de gobierno en Israel, que hasta ese momento había sido el gobierno de izquierda, que mantuvo el monopolio de muchas instituciones israelíes y en algunos casos diría la sigue manteniendo hasta hoy. Pero no minimicemos esa gran transformación. Y antes de que asumiera Menachem Begin como primer ministro de Israel, le hicieron un largo reportaje en donde destacaba una y otra vez que Zev Jabotinsky fue el único verdadero líder y guía de su generación, que era una autoridad ideológica y un ejemplo personal, etcétera, etcétera. Y lo notable es que Begin, que siempre volvía una y otra vez a su fidelidad a Jabotinsky, había tenido que pasar por pruebas, yo diría, mucho más graves que las que tuvo que superar Jabotinsky. Decisiones políticas, decisiones humanas, especialmente durante la lucha con los británicos, que no había conocido el Rosh Betar y Begin sí. Y entonces, la primera pregunta es, ¿por qué ejerce esa fascinación, aún podría decirse con respecto a Benjamin Netanyahu hoy, él hablando de Begin o de Jabotinsky, y no quiero entrar en detalles que los dejo para otra charla, pero les puedo asegurar que los desafíos de Netanyahu son impresionantes, aún en contraste con otros líderes judíos de otras épocas, y en estos 20 años ha transformado el país, a pesar de Obama, a pesar de Irán, de todos los frentes bélicos simultáneos, realmente milagroso. Entonces, la gran pregunta que hacemos hoy, a 80 años del Rosh Betar, es los líderes que se ven a sí mismos como herederos de Jabotinsky, ¿hicieron lo que él habría hecho en su lugar? Es decir, ¿cómo medimos la vigencia de un pensamiento? Que es una pregunta un poco especulativa, la voy a reformular. ¿Acaso Jabotinsky dejó un legado que nos permite hoy elaborar cuáles serían las respuestas jabotinskianas a distintas situaciones, como les tocó a Begin y a Netanyahu? Sin entrar en dogmatismo, porque es algo que no debería caracterizarnos, sin ver, bueno, si lo dijo Jabotinsky está bien, porque como cualquier ser humano puede haber cometido errores, pero notar que hay por lo menos dos partes en esta pregunta, o digamos, dos alas de la respuesta. Una, y es la que quiero compartir con ustedes. ¿Qué líneas
de Jabotinsky mostraron ser en retrospectiva verdaderas. Es decir, uno mira la historia en retrospectiva y dice, mira, él sostenía esto, sus opositores y adversarios sostenían B. ¿Quién tuvo razón? Y la segunda es, ¿qué ideas de Jabotinsky hoy son las correctas? Porque la primera parte de la respuesta apunta a ideas que en su momento tuvieron aplicación, y no necesariamente hoy. Lo voy a resumir para aquellos que se tengan que ir más temprano de la charla. Y les diré, las dos primeras que quiero tocar, que son aquellas que en retrospectiva mostraron ser verdaderas, son el monismo y el legionismo. En hebreo lo llamamos Hatnes Velegionuch. Monismo y legionismo, de esas voy a hablar. En cuanto a las segundas, es decir, cuáles son las ideas que hasta hoy inspiran desde Jabotinsky al mundo judío, diría que son Kir Barzel, la muralla de hierro, Hadar, difícil traducción, esplendor, algo así como orgullo judaico, y el liberalismo. Y de todo esto es de lo que me quiero referir algunos minutos de cada una. Empecemos por el monismo, Hatnes. Y esto va a ser un repaso que espero que Tommy enseña a embetar y trata de transmitir todo este legado. Espero que sirva como material para tener, digamos, en dónde Jabotinsky sigue inspirando. El monismo, déjenme contarles una experiencia personal. Un tío abuelo de mi esposa, que vive en una familia muy religiosa de Alemania, se llama Michael Feist, y dejó cartas que escribía estando en el frente de combate, judío religioso ortodoxo, en el frente de combate combatiendo por Alemania, y murió en la Primera Guerra Mundial combatiendo por Alemania, y sus cartas después fueron editadas, y me tocó ver parte de la edición, y quedaba atónito ante el patriotismo. Es decir, hoy encendimos velas de Hanukkah, y en esas velas vemos el espíritu alemán de combate, y ese tipo de expresiones que uno no puede salir de su estupor viendo lo que pasó después en la historia. Jabotinsky esto lo marcó, este síndrome, en un drama que escribió que se llamó Huspina, que quiere decir El país ajeno, un drama en 5 actos, en donde él lo que expone es la futilidad, la inutilidad de la labor de los jóvenes judíos sirviendo a causas ajenas. Y predijo el final. Este drama lo escribió, o lo concibió, mejor dicho, mientras estudiaba los derechos de las minorías, estando en Viena, las minorías nacionales. Y todo ocurre en una ciudad portuaria que a imagen de la Odessa, en donde él se formó, y ahí hay un personaje central que se llama Gonta, que de pie frente a los revolucionarios, que mayormente eran judíos, les dice, estamos hablando de 1907, la revolución fue en 1917, la revolución rusa bolchevique. Ustedes no se crean que son un gran huracán que trae una nueva era. No lo son. Ustedes son simples astillas en medio de las olas que están impotentes frente al destino que se les está imponiendo, que se les dicta. Gente a que él les pide que corten el último puente entre ellos y la tierra extranjera, el título del drama, pero no los logra convencer. Ellos, toda su dedicación y sacrificios por una causa ajena, que termina no solamente siendo un fracaso, sino que termina nunca reconociéndoles su parte en ello. Al contrario, se vuelven anti-judías en su momento. En la escuela secundaria, cuando yo estudiaba, sentía algo similar. Yo era el delegado de mi división en la escuela Carlos Pellegrini, si hay alguno ahí que fue el Carlos Pellegrini, dígame, me va a traer nostalgia. Era delegado de mi división en un centro de estudiantes en donde todo el mundo, salvo uno más, eran de izquierda. Los partidos de izquierda eran casi, digamos, el carnet de ser trotskista o estalinista era un carnet de entrada para que te permitieran estar en el colegio. Imagínense a qué punto yo ya era una ovejita negra en ese momento, pero lo que sentía era eso. Entre los chicos judíos que estaban ahí, jugándose por causas que los iban a expulsar a patadas, y se podía prever incluso, y ellos se tapaban los ojos con un antifaz para no poder ver qué estaba ocurriendo. Esto es el monismo. Perdón, sí, correcto, Hatnes o monismo. Esto es el monismo. ¿Qué quiere decir en la época de Jabotinsky? La meta que nos debe inspirar en estos momentos es la creación de un Estado judío. Nada más. No discutamos nada más, no negociemos nada más,
la creación de un Estado judío debe ser la meta número uno superior ante cualquier otro desvío que se nos plantee. Uno podría preguntarse, pero ¿lo inventó él esto, Jabotinsky? ¿Acaso a Herzl no se le había adelantado? Herzl también plantea este tema de la creación de un Estado judío como prioritario. En alguna medida Herzl se adelantó, y por eso el sionismo revisionista de Jabotinsky se ve como la mejor, la más fiel continuación de Herzl. Pero tengamos en cuenta que la proclama abierta acerca de la necesidad de crear un Estado judío no fue parte de la plataforma sionista, sino hasta mucho más tarde de Herzl. El programa de Basilea de Herzl de 1897 hablaba de un Heimstätte, un hogar nacional. Se cuidaban mucho de no emplear en plataformas. El libro sí se llama El Estado Judío, el libro de Herzl. Pero de no en plataformas o en discusiones políticas, de no utilizar el término Estado para no provocar al Imperio Otomano, que en ese momento era el dueño del país. ¿Y saben cuándo la demanda de un Estado se transformó en el programa oficial del sionismo? Créase o no, en mayo de 1942, con el programa de Biltmore. Hasta ese momento, la única ala del movimiento que insistía que un Estado judío debe ser la meta indispensable era el revisionismo de Jabotinsky. Y los demás no lo veían como la meta indispensable. Ahora bien, ¿qué tenían en común Herzl y Jabotinsky? Jabotinsky siempre decía, apenas lo vi en el Sexto Congreso Sionista Mundial, lo consideré mi líder y quería seguirlo hasta en sus errores. Tenían en común una gran cultura. Jabotinsky amaba el hebreo, lo escribía brillantemente, grandes poemas. Espero que canten el Shir Betar, lo cantan de vez en cuando, Tommy. Es un poema desde el punto de vista de la belleza, digamos, se puede enseñar perfectamente en cualquier programa de estudios. Pero a pesar de eso, su visión sionista no le daba lugar a este tema del renacimiento cultural. Él sí era un hombre muy culto. Desde muy joven aprendió inglés, alemán, francés, italiano, castellano, estudió latín, griego antiguo, escribió novelas, poemas, dramas, tradujo al ruso a los más grandes poetas hebreos, Yehuda Lev Gordon, Haim Nachman Bialik, pero no quería que esto influyera en lo más mínimo en el movimiento, porque los iba a desviar. Cualquier discusión cultural ya iba a traer una postergación. A tal punto era un gran literato que escritores de gran fama, rusos, como Máximo Gorki, por ejemplo, le auguraron a Jabotinsky un lugar prominente en la literatura rusa, y todo eso lo decían abiertamente, si su energía no es insumida por el sionismo. Pero lo fue. Porque Jabotinsky veía en cualquier otro tema que no fuera empujar a la creación del Estado judío, lo que él llamaba un lujo ante la hecatombe, la inminente hecatombe que iba a sacudir Europa. Él fue de los que previó el Holocausto. No fue el único, pero en este caso vale la pena señalarlo porque mucha dirigencia sionista lo veía como un alarmista por ese tema. Las grandes ciudades que lo formaron a Herzl fueron Budapest, Viena, a Jabotinsky, Odessa y Roma. Y es importante marcar la diferencia, lo vamos a ver en un segundo, pero eran ciudades donde habían núcleos intelectuales y ellos, cada vez que volvían a esta ciudad, regresando de su viaje por Europa, tanto Herzl como Jabotinsky, conocieron la miseria de las masas judías. Herzl, volviendo de Rusia y de Vilna, se encontró con las empobrecidas masas judías que lo recibían como un héroe, dicho sea de paso, lo emocionaban permanentemente, y Jabotinsky viajando por Galicia y por Hungría, donde vio la desesperación del gueto, y ahí acuñó el famoso término de que cualquier demanda frente a la de los judíos es una demanda del apetito en contraste con el clamor de muerte por inanición, que es la que está afectando a los judíos. Pero ¿cuál fue la diferencia entre los dos, a pesar de esta formación parecida? Que Jabotinsky llegó una década más tarde, y por lo tanto había pasado en el mundo. Herzl murió antes de la Primera Guerra Mundial, imagínense, vivía en la Belle Époque, en la época bella de la paz y la armonía y de las grandes utopías en mente. Jabotinsky, que vivió las dos guerras, la destrucción máxima,
fue mucho más escéptico con respecto a la buena voluntad de los demás. Y además se manejaba en Rusia y no en Austria, que también era distinto en cuanto a ver cómo reacciona la gente frente a los judíos. Herzl era un hombre que tenía fe en la buena voluntad de los no judíos para con el pueblo judío. Como Jabotinsky no tenía esa fe, supo de inmediato que la diplomacia sola no era suficiente. Y esto nos trae al segundo gran valor que quería señalar, el legionismo. Vamos a decirlo claramente porque no hace falta ir con eufemismos. ¿Qué quería decir el legionismo? Herzl había sido el politizador de los judíos, el que les dijo a los judíos, sin política no vamos a llegar a ningún lado, y la política tiene suciedades y negociaciones y mezquindades, y hay que pasar por ese puente. Jabotinsky fue el militarizador de los judíos. El que les dijo, con política sola no es suficiente. Si vos vas a negociar sin tener un ejército detrás, esa negociación es vana, te van a destruir. Porque nadie se toma en serio el que no tiene nada de fuerza, y era el caso de los judíos. Ahora, militarizarnos no quería decir amar la guerra, es decir, el modelo que siempre se cita para compararlo con Jabotinsky es el de Garibaldi, el gran unificador de Italia, que fue uno de los primeros en concebir la idea de una sociedad de naciones que termine con todas las guerras, pero dedicó su vida a la guerra. Cuando uno se dedica a militarizar a los judíos como Jabotinsky no es porque tuvieran una vocación belicista, les dije que la vocación de él era más que nada literaria, sino porque ve la realidad. El mundo judío está frente a una hecatombe, así lo veía, y por lo tanto sin armas no iba a llegar a ningún lado. Pero la idea puede ser muy linda, y si no hay un catalizador, si no hay un evento histórico que la haga fertilizar, muere. ¿Y cuándo se produjo este catalizador? Cuando en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914, cuando el Imperio Otomano, que gobernaba Eretz Israel, decide aliarse con Alemania en la guerra, ese momento es el que Jabotinsky inmediatamente ve como la gran oportunidad histórica y proclama abiertamente: tenemos que armar una legión judía que combata al lado de los aliados contra el Imperio Otomano y contra Alemania. La primera legión judía en 2000 años. Solo pensarlo emociona. El primer ejército judío en 2000 años. ¿Por qué lo rechazaron? Hay libros, digamos, explicando cuáles eran los motivos de que le tenían miedo a los otomanos, que no querían sumarse a Rusia, que era la que estaba del otro lado también junto con la Entente aliada. Pero hay algo fundamental que sigue vigente en esto, y es que la izquierda siente pánico ante cualquier expresión de poder de los judíos. ¿Cómo se da? Realmente es para hablarlo largo y tendido. Pero apenas se ve una manifestación, incluso la izquierda israelí, una manifestación de fuerza de los judíos, aun si es una fuerza necesaria, ya les parece que se les está derrumbando el mundo ideológico. Es una especie de complejo de larga historia. Pero volvamos al legionismo. Ustedes saben que el semillero de este legionismo fue lo que se llamó el Cuerpo de Mulateros de Sion, reclutados en Alejandría, Egipto, entre 1915 y 1916, eventualmente comandado por Yosef Trumpeldor, que era un mentor militar de Jabotinsky, de ahí el nombre Betar, Brit Trumpeldor, lo saben. Y una vez que crean la legión, Jabotinsky se dirige al ministro de Guerra británico, Lord Derby, y le piden no solamente que haya una legión, 3 batallones formados para combatir contra el Imperio Otomano junto a los aliados, sino que estos batallones se les permite usar un distintivo nacional con nombre en hebreo, tuvieron la insignia del candelabro, cantaban el Atikva, tuvieron los servicios de un rabino, Lev Isaac Folk. Hoy lo contamos y puede parecer una anécdota para aquellos, digamos, con sentido histórico o muy viejos. Pueden darse cuenta de lo que esto significaba. Por primera vez en 2000 años los judíos toman armas para defender una causa judía. No toman armas por Alemania en la Primera Guerra, como les dije recién. 3 batallones, les dije, formaban este ejército, esta legión
judía, combatieron en Galípoli, no fue una batalla especialmente exitosa, uno de los 3 batallones reclutado en Inglaterra, el otro en Estados Unidos, el cuarto de los judíos de Eretz Israel, que es fundamental por lo que viene. Termina la guerra y muchos de los judíos quedan en Eretz Israel, de ahí habían venido, y se le suman otros. Y aquí ocurre el otro catalizador histórico. A principios de 1920 hay una amenaza muy firme de disturbios árabes que van a matar judíos. Como esta amenaza de los árabes contaba con la pasividad, casi con la complicidad del Imperio Británico que dominaba Eretz Israel, se lo puede llamar pogrom. Y así se lo llamó, el pogrom de Jerusalén de 1920. No, la palabra pogrom es un ataque contra judíos, quiere decir golpe en ruso, con la complicidad de las autoridades. Si las autoridades mismas son las que hacen el ataque, entonces ya no es un pogrom, eso es un genocidio. Tienen que ser grupos violentos que se lanzan a combatir a judíos y las autoridades no hacen nada para detenerlo. Y ese fue un pogrom. Ante ese pogrom, Jabotinsky con Pinchas Rutenberg forman un cuerpo de autodefensa en Eretz Israel, que es la semilla del actual Ejército de Defensa de Israel, del Tzahal, con 600 soldados que habían sido desmovilizados de la Legión Judía. Debido a esta defensa, que ahorró muchísimas vidas, Jabotinsky fue condenado a 15 años de prisión, después se la revocaron, en la prisión tradujo partes de la Divina Comedia de Dante, imagínense cómo su cabeza iba de un lado a otro, de la literatura a las armas. Y este es el momento en que empieza a forjarse el sionismo revisionista. ¿Por qué revisionista? ¿De dónde viene la palabra revisionista acá? Es importante tenerlo en cuenta. Chaim Weizmann, que fue presidente de la Organización Sionista Mundial, justamente era de los que apoyaba, de los pocos que apoyaba a Jabotinsky en esta iniciativa de una legión judía, pero con una diferencia fundamental que se dio entre ambos en Londres en 1921, de cuál es el objetivo de esta legión. Para Weizmann el objetivo era la autodefensa. Para Jabotinsky era un ejército que pudiera liberar la tierra de Israel del imperio invasor. Es muy distinto el objetivo. Y esto fue lo que los dividió. Y ahí nace el legionismo como doctrina y la idea del sionismo revisionista. ¿Por qué revisionista? Porque quiere revisar la idea de Weizmann, que a ojos de Jabotinsky se apartaba del sionismo herzliano. El sionismo herzliano decía, hay que conseguir un Estado judío. Weizmann ya quería ampliar la cosa a cuestiones culturales y a otro tipo de facetas que a los ojos de Jabotinsky, acuérdense, eran un lujo, un desvío. Ahora, podría haber una contradicción en lo que les dije, porque alguien podría decir, pero ¿no dijiste recién que lo de Herzl se había quedado corto porque él solamente politizaba? ¿Por qué decir que lo de Jabotinsky era un retorno, una revisión que llevaba a lo de Herzl? Porque hay quien entiende, y muchos teóricos lo han planteado, que la guerra no es otra cosa que la política con otros medios. Son más o menos dos caras de la misma moneda, y por lo tanto Jabotinsky veía en un ejército el complemento de una organización política, no algo que contradijera la lucha política. Cuando ya entramos en la Segunda Guerra Mundial, las cosas se ponen mucho peor, pero Jabotinsky reacciona de igual modo, prácticamente muy al grano, sin lamentos. ¿Qué hay que hacer? Es la idea. Y escribe su libro La nación judía en la guerra, en donde dice, cuando termine esta guerra, tenemos que exigir que uno de los objetivos de los aliados sea la creación de un Estado judío en Palestina. Con esas palabras, otra vez. Es decir, ya no da para el lamento, hay que ver qué hacemos frente a esta situación. El monstruo nazi apoderándose de Europa. En mayo de 1939 pasó algo similar, cuando fue el famoso libro blanco. Saben que los libros blancos eran las 6 leyes que fueron aplicando los ingleses para ir limitando la presencia judía en Eretz Israel, de alguna manera para refutar la declaración Balfour de 1917, y el libro blanco, el peor de ellos, de MacDonald, de mayo de 1939, fue explícito en el antisionismo porque dice, concretamente y por primera vez,
Palestina no va a ser un Estado judío. Es decir, exactamente al revés de la declaración Balfour. Jabotinsky otra vez, no hay que lamentarse, hay que actuar. Si no va a ser un Estado judío, no va a haber más alía legal, y ahí crea lo que llamó la alía bet, o la alía ilegal. Espero que sepan que quien llevó a cabo esta alía ilegal, esta inmigración judía ilegal desde Europa, fue Betar. En el movimiento juvenil, delegó esto. He hablado de monismo y de legionismo. Y ahora me gustaría hablar de... Y monismo y legionismo son dos conceptos que tenían validez en su momento, pero hoy es difícil aplicarlos, es decir, no hay una situación que requiera de ellos. Pero hay conceptos jabotinskianos que sí, y son los que quiero hablar ahora. Sobre todo en un mundo que en estos días, diría en estos últimos años, estamos viendo cómo el liberalismo y el nacionalismo triunfan por sobre el socialismo y el internacionalismo. Y esto es una gran novedad. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, hablar de liberalismo era mala palabra. Es decir, había que ser socialista, socialista era lo normal. La gran pregunta es qué tipo de socialista eras. Y el nacionalismo era visto como algo malo, cuando en rigor alguien podría decir, bueno, pero el nacionalismo es estrecho, es mirar solamente tus intereses. La respuesta es no. El nacionalismo es tratar de que el mundo esté organizado en naciones y no en supranaciones como la Unión Europea, que terminan siendo instrumentos de una burocracia que impone grandes ideologías desde arriba, que no tienen ningún contacto con la realidad verdadera, como las naciones. En esta época, en donde nacionalismo y liberalismo, las dos banderas que enarbolaba Jabotinsky, han prevalecido, cabe marcarlas como las ideas jabotinskianas que hoy tienen verdadera aplicabilidad. Les dije que una era Kir Barzel, la muralla de hierro. Jabotinsky la planteó por primera vez en los debates del movimiento sionista en 1921. ¿Y qué quiso? Y después lo desarrolló en muchos artículos. ¿Qué quería decir? Que el acuerdo con los árabes nunca va a ser el resultado de las concesiones judías. Nunca va a ser el resultado de que cedamos más, sino el resultado exclusivo, no un poquito, exclusivo de la construcción hebrea en la tierra de Israel, continua, irreversible, perseverante, que sea percibida e internalizada como triunfante. Cuando se les vayan las ganas de destruirnos, ahí habrá paz. Y no habrá paz de ninguna otra manera. Esto tiene validez hoy exactamente igual. Tommy me contó que estuvo en la charla que di hace poco sobre la extensión de la soberanía israelí en Judea y Samaria, en el Valle del Jordán. Y ahí me extendí un poquito más sobre lo que les quiero decir ahora, y es, hay dos versiones en Israel sobre cómo llegar a la paz. No solo en Israel, pero de eso estamos hablando. Lo lamentable de la versión de la izquierda es que ve a la otra como si no fuera un intento de paz. Si vos no estás de acuerdo con ellos, estás en contra de la paz, o sos tonto o sos malo. La versión de la izquierda es básicamente la que les planteé antes. La paz se llega concediendo. Si yo le presto a alguien mi reloj y no me lo devuelve, si llegara yo a renunciar a mi reloj, voy a conseguir paz, porque en aras de la paz tendría que estar dispuesto a renunciar a algo. Y puede ser que se dé esto entre dos amigos. Pero ¿qué pasa si el que tiene mi reloj lo utiliza para partirme la cabeza con el reloj cada vez que me ve? Ellos siguen diciendo, no, igual, le tengo que dar el reloj. Un reloj no es un buen ejemplo porque no puede partir muchas cabezas, pero traten de pensar en otros ejemplos que a mí no se me ocurrieron ahora. La idea es, si la cesión de territorios, prestigio, dinero y armas que Israel haga frente a los árabes acercaran un poquito a la paz, podríamos debatirlo. Pero cada vez que se producen estas concesiones es todo lo contrario, hay una explosión de violencia tal que uno no puede sino entender al otro como un ciego voluntario que no quiere ver lo que está ocurriendo. El mejor ejemplo en el mundo fueron los acuerdos de Múnich con Hitler. Chamberlain vuelve a Inglaterra, primer ministro inglés, y dice, "This is peace in our time", esta es la paz de nuestro tiempo. El acuerdo que firmó con Hitler para que Hitler pudiera fagocitarse Checoslovaquia.
Si le damos Checoslovaquia, bueno, es grave que perder Checoslovaquia, pero en fin, se va a calmar. No hace falta que les cuente cómo se calmó. Cuando vos estás frente a un enemigo motivado por una causa destructiva, solamente destructiva, no hay que calmarlo, hay que vencerlo. Y la victoria no es una mala palabra, es una buena palabra, depende con quién. En este caso, la causa palestina nunca tuvo por objetivo crear un Estado palestino. Nunca, jamás en la historia, la causa palestina actuó para crear un Estado palestino. Siempre tuvo como objetivo la destrucción de Israel. Si para destruir Israel había que crear un Estado palestino en el camino, pero sin renunciar a la meta final, algunos estaban de acuerdo en hacerlo. Frente a una causa así, no hay nada que yo pueda hacer para ceder y conseguir paz. Por lo tanto, el Kir Barzel, la muralla de hierro, el concepto de que la paz es el resultado de la fortaleza de Israel, no de su debilidad, no tiene nada que ver con ser belicista. Vencer a los palestinos no quiere decir matarlos, quiere decir quebrarles el objetivo de destruirnos para que puedan prosperar en democracia y en libertad, que es lo que nosotros queremos. Nosotros somos los pro-palestinos, no aquellos que quieren permitir que los palestinos sigan enseñando a sus hijos desde los 12 años que hay que matar judíos para hacer un shahid. Eso no es ser pro-palestino, eso es ser pro-muerte. Esta es la validez del Kir Barzel. La otra que quiero tocar, ya voy por la cuarta, porque les traje las dos en su contexto histórico, el monismo y el legionismo, una en su contexto general, universal, permanente, que es la muralla de hierro. La paz se consigue por la fortaleza de aquellos que combaten contra una causa destructiva, y entro en el liberalismo. Jabotinsky rechazaba de plano todo colectivismo en una época en la que el colectivismo social, las masas, eran vistos como el gran ideal. Él escribe que esto lleva a la igualdad mecánica, a la subordinación de la personalidad humana a leyes uniformes. Es una nueva forma de esclavitud el colectivismo. Miren cómo lo preveía cuando nadie hablaba en estos términos. Ni una montaña de hormigas ni una colmena pueden ser ideales de la sociedad humana, por más que estén organizadas muy eficientemente. Este rechazo hizo que él creyera que el Estado tenía que tener un rol limitadísimo. Simplemente ser juez supremo que actúa cuando se ve amenazada la libertad individual y que no se inserta en el proceso de la vida económica, social y personal de la sociedad. Más liberal que esto, imposible. Pero esto no era solamente una cuestión económica, él lo veía también en términos políticos. Hubo un ala de los jabotinskianos que se llamó los Birionim, el Brita Birionim. Difícil traducción, porque uno podría llamarlo el pacto de los patoteros, pero algo así es. Abba Jimeir era su líder, que era más bien fascista y que abiertamente decían, nosotros queremos romper con este espíritu de liberalismo y de democracia que corrompió al sionismo. Sí es tan urgente, esta urgencia, crear un Estado judío requiere un líder que lo domine todo. Y él se planta, aun cuando él tenía que ser ese líder, pero se planta firme y dice, nosotros no podemos estar en el mismo movimiento. Si el movimiento nuestro no va a ser un movimiento liberal y democrático, no va a ser lo que nosotros queremos. Lo llama el aventurerismo de estos grupos. Por lo tanto, hay un rechazo explícito, no que se puede deducir, explícito a todo exceso totalitario. En lo cultural también, él se ve mucho más ligado al mundo europeo que al mundo árabe. Hay una famosa anécdota: durante la Primera Guerra Mundial se le acerca Jabotinsky a Max Nordau, el vicepresidente de la organización sionista, y le comenta que él quiere crear una legión judía para combatir contra el imperio turco otomano. Y Nordau le contesta, pero ¿cómo va a hacer eso contra los musulmanes? Los musulmanes son muy cercanos a los judíos. Ismael era nuestro tío, dice en una humorada Max Nordau. Y Jabotinsky le contesta, Israel no es nuestro tío ni fue nuestro Ismael, perdón. Nosotros pertenecemos al mundo cultural de Europa y por 2000 años hemos ayudado a crear la cultura de Occidente, de ahí venimos culturalmente. Y ese sentido también era una alineación con el liberalismo. Él, en lo social, mientras él timoneaba el semanario Rasvet desde París, que quiere decir Aurora, escribió un artículo llamado Nosotros los burgueses.
créase o no, ese era el título, en 1927. Y ahí los burgueses se refieren a la clase media. Y sostiene que esta clase fue la clase promotora de los más nobles ideales que guiaron a la humanidad. Y que por lo tanto, estos que tratan de proletarizarnos a todos están poniendo el dedo en aquellos sectores sociales que no fueron los que promovieron el progreso. A estos proletarios, frente a estos proletarios, Jabotinsky decía que los principios de libertad, de igualdad, de hermandad, eran precisamente proclamados por la clase media de las sociedades. En ella reside el futuro. Somos los enemigos de un Estado policial que va a destruir las riquezas de la sociedad, los ideólogos del individualismo. Y no tenemos que avergonzarnos, así termina, camaradas burgueses. Estoy hablando en una época, quiero que entiendan, hace 100 años, cuando el socialismo hipnotizaba lentamente a todo el mundo. Y sin embargo, en esto tuvo menos éxito, porque él no logró formar un partido liberal en ese sentido, tal vez por las urgencias que lo marcaron, y el que tuvo gran éxito en ello fue Begin, Menachem Begin, que sí fundó el Gahal Gush Herut Liberalim, que transformó a la familia combatiente del Irgun, de aquellos que se ven opuestos al Imperio Británico, en un partido político con una plataforma ideológica liberal, que es lo que es hoy el Likud. Arthur Koestler, uno de los grandes escritores que valora la historia de Jabotinsky, lo resume así. Jabotinsky fue un nacionalista liberal en la gran tradición del siglo XIX, un revolucionario de la cepa de 1848, de esas revoluciones, un sucesor de Garibaldi. Yo empiezo a concluir la presentación y les digo, realmente la figura de Jabotinsky es fascinante y pertenecer a un movimiento como ustedes que enarbola su nombre, yo esperaría que todos los movimientos sionistas lo hicieran, es una gran responsabilidad. Y por lo tanto no vivimos una época en donde la gente lee demasiado, pero creo que de vez en cuando, esta actividad por supuesto es sumamente importante, Tommy, 80 años de Rosh Betar no pueden pasar inadvertidos, pero además es importante que de vez en cuando se vuelvan sobre estos principios, porque la sociedad se ve de un modo distinto cuando uno la ve a la luz de ciertos principios que tuvieron razón, y aquí está el punto. Cuando uno mira en retrospectiva lo que le ocurrió al movimiento sionista, esa urgencia que marcó Jabotinsky tendría que haber sido bandera de todos, ese legionismo, ese monismo, tendría que haber sido la bandera del movimiento sionista en general. Eso habría hecho innecesario un movimiento sionista revisionista. Y frente a sus opositores, queda claro, a la luz de lo que ha ocurrido en el último siglo, que la visión jabotinskiana era la más cercana a la realidad y la que tenía más posibilidades de tener éxito. Y a quien la teoría no lo conmueva demasiado, les digo, se está dando en la práctica. Desde el gobierno de Netanyahu, concretamente, que debió lidiar con problemas mundiales mucho más graves. Bueno, más graves no, porque Jabotinsky se vio enfrentado al holocausto, pero él no, como frente al holocausto no había nada más para hacer que la ley legal. Pero Netanyahu, que tiene que lidiar él con Irán, solos con Irán, tiene que mover al Parlamento norteamericano, al Senado norteamericano, para que cambie una postura que ya había tomado un presidente hostil a Israel, como fue el presidente Obama. Y frente a esta situación, Israel, hasta la pandemia, pasando por la mejor época de su vida, en economía, en seguridad, en democracia, en paz, en astronomía. Acabamos de hace una semana de mandar un satélite fantástico al espacio con recursos enteramente propios, en tecnología, en la vida universitaria, por donde quieras mirarlo, Israel es un éxito, y es un éxito garantizado por el sionismo jabotinskiano en los últimos 30 años. Por lo tanto, me alegra de la charla, y del encuentro con ustedes, y quedo a disposición para preguntas, dudas, críticas, amenazas, disensos, lo que fuere. Me imagino que Tommy es el que maneja los micrófonos de todos, ¿o no? Exactamente. La verdad que increíble, increíble todo. Aquí tenemos primero una pregunta que me mandaron por privado, que es la siguiente.
que es... Yo abajo leo que hay 3 participantes con manos levantadas. Hasta eso Sí, me informan. claro, Ok. sí. Ellos Bueno, levantaron la mano, pero esta fue una pregunta de antes que me mandaron dale. y la quería leer primero. Acerca del enfrentamiento entre Stern y Begin con Jabotinsky a fines de los 30 en Polonia. Si considera Sí. un error pensar que al movimiento le hizo bien la temprana desaparición de Jabo y el comando de Begin. Pregunta fuerte. No entendí las dos, cómo relacionar una con la otra. La división entre el grupo Stern, el Lehi y el Irgun, tuvo que ver con un solo tema, y es cómo enfrentar a los ingleses. Para el Irgun era absurdo debilitar a los ingleses en el momento en que ellos estaban combatiendo con los nazis. Este es el punto fundamental. Es decir, el Imperio Británico estaba dominando Eretz Israel y tenía que ser expulsado por las armas, pero no mientras están combatiendo contra los nazis. Entonces el Irgun lo que decide es decretar una tregua con el Imperio Británico. El Lehi son aquellos del Irgun, entre otros líderes Shamir, Isaac Shamir, que consideraban que no, que los nazis y los ingleses son lo mismo, y que hay que seguir la lucha contra los ingleses aun cuando estos estén luchando con los nazis. Incluso algún enloquecido de entre ellos creyó que si se acercaba a los nazis podía aliarse con ellos para combatir contra los ingleses. Nunca ocurrió. Pero imagínense el grado de desesperación y de desconexión con la realidad. Yo pasó por ahí, así que no entiendo qué relación tiene eso con que Jabotinsky muriera, porque Jabotinsky le dio el espaldarazo, el apoyo al Irgun frente al Lehi, antes de morir. Disculpa, Gustavo. Sí, ¿quién habla? Rubén Adler, Babel me dice. Hola, Rubén. ¿Cómo estás? Soy viejo alumno tuyo de los cursos virtuales y del grupo de amigos y alumnos de Gustavo. Gracias por lo que aprendí con vos toda la vida. Yo hice la pregunta y me parece que no se entendió. No quise molestar tomando el audio y le pregunté a Tom. A finales de los 30, Stern y Begin había malestar en el movimiento cuando ellos estaban en Polonia y lo acusaban a Jabotinsky de parlamentarista, digamos, de tener una actitud palomista, como lo diríamos ahora, paloma. Ellos querían ir más al frente, querían ya agarrar las armas y combatir. Alguna vez he leído, no es una opinión mía, pero me asustó, pero lo leí, que si Jabo no hubiese muerto, hubiese habido un enfrentamiento de movimiento entre las posturas de Begin y de Stern, que no estaban juntos, pero estaban enfrentados en ese último tiempo en Polonia Jabotinsky. A eso me refería. Me parece que hay un error. Shamir lo cuenta muy bien esto cuando él dice que ellos estaban en el Lehi, el grupo de Stern, y esperaban de alguna manera el veredicto de Jabotinsky sobre a cuál de los grupos él iba a apoyar. Y llega el veredicto hacia Begin y el Irgun. Y Shamir cuenta que en ese momento muchos de ellos se sintieron muy desmoralizados, pero decidieron de todos modos continuar. Pero más allá de esto, que es de algún modo una anécdota histórica, lo importante es cuál es la diferencia de criterio. Y insisto, la diferencia de criterio entre uno y otro grupo es qué hacer con el Imperio Británico. La gran rebelión, lo que se llama Begin Hameret, la rebelión, es una rebelión contra el Imperio Británico en la tierra de Israel, expulsar a quienes usurpan la tierra de Israel. Ahora, una vez que estás tratando de expulsar a los que usurpan la tierra de Israel, te das cuenta de que ellos están combatiendo con un monstruo psicópata que está asesinando a todos los judíos en todos lados. ¿Vas a seguir combatiendo contra el imperio usurpador o vas a decir, no, esperemos un poco que termine la Segunda Guerra Mundial? Esa fue la gran discusión. ¿Qué más? Metsuyan, acá le vamos a dar la palabra a Roberto Hermanov. Roberto, ¿estás con el audio encendido? Ahí leí una pregunta de Hanna que decía, la armó el Nili. El Nili es muy anterior, Hanna. El Nili es el grupo de espías que se genera en la tierra de Israel durante la Primera Guerra Mundial. Pero no tiene nada que ver con las luchas entre el Irgun y el
Lehi. ¿Se escucha? Sí, adelante. Bueno, mi pregunta es la siguiente dentro de mi ignorancia, porque algo he leído, pero tampoco sé demasiado. Por lo que tengo entendido, el Estado de Israel nació básicamente con los famosos kibbutz y toda la gente que era más afín a las ideas del sionismo socialista, la creación de un Estado colectivista, como decís vos, etcétera, etcétera, que era de los años 1920 o antes inclusive. ¿Es así? Luego, bueno, aparecieron partidos tipo MAPAM, MAPAI, etcétera, etcétera, con sus diferencias, existiendo un ejército global general que era la Haganah, y los famosos grupos tipo guerrilla, que era de derecha, vamos a llamarle el Irgun, más poderoso, más importante y muy importante, como el Stern, ambos con el mismo objetivo en general, que era la lucha contra lo que era el imperio inglés en esa época. Había una gran diferencia entre el Irgun y el Lehi en cuanto a ideología también. Vos sabés que, creas o no, lo que les voy a decir les va a sorprender, pero parte del Lehi eran comunistas. Por supuesto. Y la motivación que tenían para combatir el Imperio Británico y todo el tiempo contra los ingleses era más que nada esa visión marxista del imperialismo. Y por lo tanto podían llegar a la ridícula conclusión que da lo mismo el imperialismo alemán o el imperialismo británico. En el caso del Irgun no había ahí comunistas, ni mucho menos, eran todos nacionalistas hebreos. Pero lo que decís con respecto a la segunda Aliá, que fue la gran fundadora de los kibbutzim, la segunda Aliá fue la que estableció de alguna manera el sistema socialista o socializante en Israel, que nunca apagó la democracia entre el mundo judío, porque aún los socialistas, que en otros lugares sí apagaban la democracia, en Israel, por ser un país judío, no lo lograron nunca. Pero la primera Aliá, la de 1881, no venía con esas intenciones. Había grupos entre ellos que querían la propiedad privada y una sociedad libre y abierta, no socializante. Por lo tanto, decir que ellos fundaron el Estado de Israel es mucho. Yo diría que, sin ninguna duda, tuvieron un rol muy importante en la formación del Estado de Israel, pero el Estado de Israel lo fundaron todos, y todos los que estuvieron en el país, aún si estaban en minoría. No era la Haganah y los disidentes, esa era la manera como lo llamaba Ben Gurión, pero la Haganah, el Etzel y el Lehi eran tres grupos voluntarios, los tres combatían voluntariamente, se transformaron en el ejército oficial de defensa de Israel cuando se declaró la independencia, y ahí el Etzel y el Lehi entregaron las armas enseguida y se sumaron al ejército de defensa de Israel. Antes eran tres grupos de combatientes voluntarios, uno era más grande, por supuesto, la Haganah, pero que tenía también como función fundamental defender a los judíos, defender. Y otra postura muy distinta es, yo no estoy acá solamente para defender, estoy para cumplir con el objetivo de crear un Estado judío, y eso puede ser tener que atacar a los ingleses en algún momento también. Esta era la gran diferencia de criterio, se llamó ablagá o autocontención. Yo no hago más que defendernos, de ahí el título, después de todo, de Haganah. Bueno, no sé si compliqué un poco las cosas, pero intenté responderte. Le vamos a dar la palabra a Brian Frogmowicz. Hola. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? Mi pregunta es, ¿por qué crees que, no sé si llamarlo censura, pero en la educación judía no suelen enseñar de gran manera la historia de Jabotinsky, como también no suelen enseñar la participación de Betar en la rebelión del gueto de Varsovia? ¿Por qué crees que pasó esto? Pasa constantemente en el mundo esto. Hay un cierto monopolio cultural de la izquierda. Las causas son un poco largas de explicar ahora en el marco de este encuentro, pero que en el mundo académico, de la educación, judicial, hay una preeminencia cultural de la izquierda, es una norma general, no solamente en el mundo judío, es una norma general. Y las escuelas judías, en una buena medida, responden a este criterio. Para hablar en términos en los que yo les hablé, hace falta estar dispuesto a ir en contra de la corriente muchas veces. Y no es simpático tener que ir en contra de la corriente. Es decir, decirles claramente que la paz depende de que yo gane,
Otro te lo puede distorsionar y contarte, mira vos, qué belicista, qué fascista, qué agresor, etcétera, etcétera. Y es lo que hacen constantemente, esa es la gran calumnia. Yo no entro en esto, pero la izquierda llamaba a Jabotinsky Vladimir Hitler, a Begin lo llamaban fascista, a Netanyahu igual. Son sumamente intolerantes para quien no piensa como ellos, y lamentablemente una buena parte de las instituciones judías sigue esa línea por motivos de larga explicación que la podemos seguir por teléfono, Brian. Metsuyan, siguiendo, aquí tenemos una pregunta que me envió Javito Dueck, que dice, todo lo que está en disputa hoy es lo que no se respetó y se repartió a los árabes en la declaración de Balfour. La declaración Balfour fue emitida el 2 de noviembre de 1917 y a partir de ese día empezó a no cumplirse, nunca se cumplió. Es muy importante la declaración Balfour desde el punto de vista declarativo, que la principal potencia mundial, para colmo, la principal potencia mundial que tenía en sus manos Eretz Israel, diga que está dispuesta a colaborar para la creación de un hogar nacional judío en Eretz Israel, es un logro del sionismo político inestimable, sobre todo porque después fue adoptada por la Conferencia de San Remo de la Liga de las Naciones, después fue confirmada la Declaración Balfour por la Liga de las Naciones, es decir, que es la predecesora de las Naciones Unidas, y eso es lo que le da en el derecho internacional a Israel una legitimidad absoluta. Israel y Judea y Samaria están garantizados por el derecho internacional por esto que les estoy diciendo, porque la Conferencia de San Remo y la Liga de las Naciones garantizaron la Declaración Balfour. Pero desde el punto de vista práctico, los ingleses lo que hicieron fue tratar de evitarlo. La lucha armada en Eretz Israel fue contra los ingleses, no porque aplicaban la Declaración Balfour, sino porque no aplicaban la Declaración Balfour. Así que no sé muy bien si esto responde a tu pregunta de si fue porque si lo que se discute ahora es por lo de la Declaración Balfour. Bueno, todo evento histórico tiene sus consecuencias a largo plazo. Pero digamos que la Declaración Balfour nunca se cumplió. Es como cuando hablan de la partición de Palestina de 1947 de las Naciones Unidas. Eso nunca se cumplió. Fue una declaración. Pero los árabes la rechazaron, hubo una guerra. Lo que garantizó la existencia del Estado de Israel no fue la declaración de las Naciones Unidas ni la declaración Balfour, sino que el Ejército de Defensa de Israel ganara la guerra. Eso fue lo que garantizó la creación de Israel. Si hubiera perdido la guerra de la independencia con 45 declaraciones Balfour y 73 declaraciones de las Naciones Unidas, igual no nacía el Estado de Israel. Le vamos a dar la palabra a Ari Chernisky. Oh, ¿cuántos conocidos? ¿Qué tal, Ari? ¿Qué tal, Gustavo? Antes que nada, saludarte. Un gusto. Te hago unas consultas. Vos marcabas la cuestión del liberalismo en Jabotinsky, y creo que viene muy marcado con la cuestión del individuo, con la idea del individuo, el judío como hijo del rey. Pero vos de ahí haces un clic hacia la lógica y la visión del Estado. Dentro de ese marco, ¿cómo explicarás el tema de las 5 memim? Las 5 memim son una aspiración de garantizar la prosperidad del individuo. A mí particularmente, yo la veo algo así como un ideal. Si me preguntás, ¿pero Jabotinsky pensaba que el Estado era el que tenía que garantizar eso? Mi respuesta es, dudo, porque él quería un Estado muy pequeño. Entonces, no puedes pedir todo en el mundo, pero lo que ocurre es que cuando un Estado es muy pequeño y permite en su pasividad que prosperen las empresas y que haya inversión, se genera inmediatamente la satisfacción de ese bienestar social. No proviene de que el Estado sea dadivoso, sino de que el Estado sea pasivo para que la sociedad cree riquezas. Porque tan dadivoso como fue Mao Zedong, y se murieron 60 millones de personas, de campesinos, de hambre. Yo no estoy hablando de los que mató, los que se morían de hambre, y después de la Revolución Rusa igual. Entonces, ¿con qué vas a ser dadivoso si no se crean riquezas? Ese es el problema que la gente está contestando a la pregunta de por qué no se enseña. Esto también uno podría preguntar, ¿por qué no se enseña en las escuelas o en las universidades? La gran mayoría de las universidades públicas en el mundo son marxistas en su adoctrinamiento. Es increíble después de todo lo que ocurre y siguen insistiendo en esta
en esta visión utópica de la realidad. Concretamente, para no extenderme más, perdón por extenderme tanto, pero aproveché que tomabas mate para dejarte tomar mate tranquilo. La idea es la aspiración de las 5 MEMIM, o la aspiración de satisfacer las necesidades básicas del ciudadano en el país, se responde con un Estado que cree riquezas, aumenta la capitalización y por lo tanto todos ganan más. Yo creo que esto era lo que tenía en mente Jabotinsky y lo planteó con ese ideal. Ahora, si vos me apretás y me decís, no, yo creo que no, que él creía que era el Estado el responsable de esto, te contestaría, bueno, si fue así, se equivocó. Pero es una discusión, es una discusión que vale. Aquí tenemos una pregunta de Manu Yudkovsky. ¿Qué tal, Manu? Dice, ¿qué opinión te merece la frase de Herzl de asimilar a todos los judíos con tal de formar un Estado propio? Siempre teniendo en cuenta el contexto y la desesperación de Herzl. ¿Asimilar? La palabra fue asimilar, no escuché. Herzl Sí. dijo que hay que asimilar a todos los judíos. ¿De dónde sale eso? Herzl, al contrario, dijo que él quería un Estado judío para aquellos judíos que no quieran o no puedan asimilarse. Él no quería asimilarlo. Si estás hablando del Herzl joven que escribe que tuvo una visión en donde todos los judíos se convertían, etc., bueno, esa fue una tontería que se le escapó, pero no tiene nada que ver, que se le escapó cuando era muy joven. No tuvo nada que ver con su plataforma y su programa cuando se hizo sionista. Él nunca quiso asimilar a todos los judíos. Quería permitir que los judíos que quisieran asimilarse pudieran hacerlo, pero los que no podían o no querían tuvieran un Estado. Tenemos aquí una pregunta de Nico Dardik, una pregunta muy interesante, similar a algo que yo quería preguntar. ¿Cree que en la historia la figura de David Ben Gurión está sobrevalorada? Y a la vez yo agrego una pregunta. ¿Qué visión nosotros como Betarim tenemos que tener sobre Ben Gurión? La pregunta es, depende de en dónde y para qué. El primer ministro de Israel que declara la independencia del Estado de Israel tiene que ser venerado como un héroe nacional, sin ninguna duda. Ahora, cuando entras en los detalles y das una clase en Betar sobre quién fue Ben Gurión, no se pueden omitir las facetas negativas de su gobierno, y eso es, digamos, válido para todos. Pero esto no quiere decir ni denigrar, ni insultar, ni en general traer este tipo de peleas del pasado, diría yo, para volver sobre las mismas hoy. Es el primer ministro de Israel que tuvo la valentía de declarar la independencia del Estado de Israel cuando también del mundo él estaba en contra, y es lo más valorable. ¿Qué opinión tendríamos que tener de Yitzhak Rabin? Yo creo que muy positiva, como general que luchó en la guerra de los 6 días y que dio su vida por tratar de defender a Israel. Ahora, los acuerdos de Oslo fueron una calamidad, un desastre. Comenzaron. Y en el Altalena también. Y lo del Altalena también, es cierto. Pero esto, digamos, yo no creo que haya que salir a la calle ventilando los trapitos al sol de lo peor que tuvieron cada uno de los gobernantes israelíes, me parece a mí. Hay bastante bueno para destacar en ambos casos señalados. Metsuyan. Pregunta Gaby Gorenstein. ¿Crees que el actual Likud de Bibi es un seguidor de las enseñanzas de Jabotinsky? Es un poco amplio el Likud de Bibi. Bibi sin ninguna duda. El primer ministro de Israel sin ninguna duda. Pero la política es el arte de lo posible. Yo creo que Bibi no se imaginó en sus peores pesadillas que va a ser primer ministro de un gobierno como el que tiene ahora. Digamos así, hay muchos miembros del Likud que son gente muy valiosa y confiable, suficiente en cantidad como para seguir la línea jabotinskiana. Y hay otros que son oportunistas o gente menos pensante o menos profunda y se permiten en cualquier momento un desvío. Excelente. Pregunta Nico Salkman. Una pregunta muy interesante, Nico. ¿Cómo debemos nosotros enfrentar o dialogar contra un antisionista? ¿Qué opinaba Jabotinsky al respecto? ¿Contra un antisionista? Un antisionista es una persona que quiere destruir Israel. Es un judeófobo. Si él es realmente un antisionista y no está repitiendo como un loro lo que leyó ayer en el diario,
hay que enfrentarlo duramente y desenmascararlo. Parecido a que, ¿quién la preguntó? Nico. Parecido, Nico, a si yo te preguntara cómo tenés que enfrentar a alguien que dice que hay que matarte. Viene alguien y dice, yo creo que hay que matarlo a Nico. Trata de ver cómo responderías frente a esa situación. Es más o menos lo mismo como hay que responder frente a un antisionista. No hay que contestarle a él, hay que contestar sobre él. Ahora, si no es un antisionista de convicción, sino simplemente un idiota útil, alguien que está repitiendo algo en lo que no piensa, pero no tiene odio en sí, bueno, hay que mostrarle eso. Hay que mostrarle que no piensa y que está siendo arrastrado por una corriente de odio que todo lo que quiere destruir es al único país judío del mundo. Le vamos a ceder la palabra a Víctor Sachtenberg. Perdón, y él preguntó cómo reaccionaba Jabotinsky al respecto. Lo más parecido a lo que yo dije fue cuando él se debió enfrentar al caso Baylis en 1912, el famoso libelo de sangre, donde acusaban, como tantas veces ocurrió en la historia, a alguien de haber usado sangre, matado a un niño para usar su sangre. Jabotinsky se oponía totalmente a defenderlo, a defenderse de este caso, a tratar de justificar que no tomó la sangre de este niño, sino desenmascarar a los judeófobos, a los antisemitas. Este es el punto, es muy distinto defenderte que contraatacar. Y el contraataque no es una manera del ataque, el contraataque es una forma de la defensa, que corresponde en el momento en que el atacante es eminentemente destructivo. Sí. Creo que Hola, Víctor se quedó de la otra charla, estuviste todo el tiempo ahí frente a la compu. Todavía no. En el medio tuve otra. Bueno. Escuchame, ¿qué momento, cómo fue que Begin pudo tomar la base de Jabotinsky, recién venido de Rusia, la odisea a través de los campos de concentración, Irán? Porque era ¿Cómo logró? Porque era el jefe del Betar en Polonia. Sí. No es que él vino aquí y tuvo que comenzar del llano desde cero. Llegó aquí ya como un líder de Betar. Pero aquí estaba Ben Eliezer, estaba Raziel, sí, muchos dirigentes. Sí, pero no es que hubo competencia y ganó Begin. Admitieron que el líder por antonomasia era Begin. Ellos le dieron el lugar. No es que tuvo que pelearse. No siempre se llega al poder peleando. En este caso, no era una... Realmente entre nosotros, tratemos de pensar, hoy en día, haber sido el líder del Irgun es un gran honor. Pero en ese momento, ser el líder del Irgun no era un gran honor. Era una cuestión de estar peleando todo el día en una situación de muchísimo riesgo y de combate permanente. Es decir, lo del honor se ve décadas después. O sea, fue reconocido por todo el grupo. Absolutamente. Bien. Gracias. A vos. Tenemos aquí una pregunta. Tenemos aquí una pregunta de Gabriel Lieberman. En su liberalismo, ¿Jabotinsky hubiera estado de acuerdo con un Estado judío donde no haya transporte público o se lo prohíba a un negocio abrir en Shabbat? Saludos de Alejandro Lieberman. La verdad que no lo sé, probablemente no, pero moderadamente. Es el mismo Jabotinsky que quiso que hubiera un rabino en la Legión Judía. Ustedes tienen que entender, o tenemos todos que entender, que cuando hay una manifestación de la vida pública judía que se acerca a la religión, no es porque lo imponga el rabinato en Israel, sino porque es la norma que impone la Knesset. La Knesset es el Parlamento de Israel, y si mañana decide violar las normas judías, las normas religiosas, también lo va a hacer. Pero la gran mayoría de los judíos israelíes, diría la abrumadora mayoría, quiere que el Estado de Israel tenga manifestaciones de esta judaicidad. Le voy a dar, esto no lo transforma de ningún modo en un Estado confesional, un Estado teológico, como quieren muchos de nuestros enemigos plantearlo. El Estado de Israel es una democracia vibrante con derechos individuales para todos, pero la mayoría vota que quiere algunas manifestaciones de la religión judía, porque la nación judía y la religión judía están muy interrelacionados y es muy difícil separarlos una de otra. Yo no sé si les tocó alguna vez estar en Tel Aviv en Yom Kippur. En Tel Aviv, en Yom Kippur, y no es una ciudad eminentemente religiosa, no sale un auto a la calle.
explícalo. Porque ¿cómo se explica esto? Se explica simplemente porque Yom Kippur es una manifestación de la judaicidad del Estado y la gran mayoría de la gente en Israel quiere que este Estado sea judío y se manifieste como tal. Y ahí también explica. Por lo tanto, no sé cómo habría reaccionado, pero no creo que habría tenido una oposición furibunda como mucha izquierda hoy en día lo plantea. Muy bien. De todos modos, si tomamos a Jabotinsky, Begin y Netanyahu, de los tres, el que menos tenía contacto con la vida religiosa judía era Jabotinsky. Claro. De ellos tres. Pero la respuesta ya la di. Tenemos aquí una pregunta de Fabio Garber. ¿Por qué en toda la creación del Estado está totalmente difuso el legado de Rosh Betar? ¿Está qué? ¿Por qué la creación del Estado está qué? Está difuso el legado de Rosh Betar. Es una pregunta muy amplia, pero más o menos lo respondí. Es decir, hay un monopolio, o casi monopolio cultural en la prensa, en los medios. Esto es fácilmente demostrable en la academia por parte de la izquierda, y no solo en Israel. Y no solo en Israel. Y esto hace que también figuras como Jabotinsky, que deberían ser un héroe nacional, pero tampoco exageremos, es un héroe nacional. Es decir, no hay ciudad en Israel que no tenga una calle o una avenida importante que se llame Jabotinsky. Es un héroe nacional y es reconocido como tal. Pero es cierto que se lo ve como el representante todavía de los disidentes, de aquellos que estaban en minoría frente a la línea central. Tenemos también pregunta, no sé si es una pregunta de Hannah Cohen Rice, que dice: lo de la altalena hay que ver, fue poner orden, ¿no? ¿Fue la altanena qué? ¿Fue qué? Fue poner orden, pregunta Hannah. No, no fue por orden, fue anular toda disidencia por la fuerza. Fue un acto violento que debería avergonzarnos y como nos avergüenza, habría que no hablar tanto del tema. Es decir, si alguien quiere investigarlo, puede hacerlo, pero está claro que fue una acción fratricida, hundir el barco de los disidentes de una manera brutal. Aquí tampoco hay duda sobre de qué lado estaba el bien. Después, aquí dice Renzo: Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué opinión tenés con respecto a las opiniones de que Bibi es un populista de derecha? Yo creo que es una de las personas menos populistas que hay. Es decir, populista es una... Vamos a definirlo, en vez de poner etiquetas, definámoslo. Populista es una persona a la que no le interesa el presupuesto, gasta todo ahora porque quiere tener popularidad, incluso endeudando al país por medidas que despiertan la sonrisa sindical, pero no benefician a nadie. Bibi es todo lo contrario de esto. Es decir, yo creo que es un patriota que busca lo mejor desde su punto de vista para Israel y en una buena medida lo ha logrado. Digo que llevó a Israel a su mejor momento de la historia. No veo nada que asemeje a Bibi a ser un populista. Que es popular, no me cabe ninguna duda. Por lo menos de la mitad del país queremos que siga siendo primer ministro durante mucho tiempo. Tiene el apoyo de por lo menos la mitad del país. Es popular, pero no populista. Tenemos una linda pregunta de Babel acá, que dice: ¿Bibi tiene el Hadar de Begin? Ah, no hablamos de Hadar. Wow, me lo salteé. Pero bueno, aprovecho para decir simplemente, Hadar tiene muchas traducciones. A mí me gusta más la de orgullo judío, un orgullo judío que se palpita, que se ve inmediatamente. Si tiene el mismo Hadar de Begin, Exactamente. cada uno tiene el suyo, pero no me cabe duda de que tiene, cada uno con su propio estilo. Aquí pregunta Roberto Hermanoff, si le voy a ceder la palabra otra vez a Roberto. Aquí está Roberto, que escribió la pregunta, pero prefiero que la diga. Es tímido. Bueno,
la escribió aquí. La pregunta es la siguiente. Hola a todos. ¿Qué opinas de Borojov, su teoría sionista del capitalismo? En Israel, las clases sociales y evolución de los pobres judíos allá. Acceso a vivienda y futuro. Los distintos puntos ideológicos de Borojov. El socialismo es una gran mentira que ha muerto desde el punto de vista ideológico. Por eso le escribí la autopsia que citó Tommy al comienzo. El marxismo es una filosofía que ha engañado a todos todo el tiempo. Todo lo demás son detalles. Borojov era uno de ellos. ¿Saben cuál es la gran característica de la izquierda? Que viene desde arriba, desde las grandes ideas, y trata de bajarlas a la realidad. Y cuando chocan estas ideas, rebotan en la realidad y no se cumplen, empiezan a patalear contra la realidad. La realidad es la que está mal. Las ideas tienen que seguir porque son dogmáticos aparte. Esto vale también para las ideas de Borojov. Un choque absoluto con la realidad, una desconexión total. Las sociedades proletarias no pueden crear, no pueden avanzar, no pueden prosperar, solamente son, como les dije antes, citando a Jabotinsky, grandes hormigueros. Y por más que fueran hormigueros muy eficientes, nunca van a traer felicidad a la gente. Es todo lo que puedo decir. Después aquí tenemos una pregunta de Manu que dice ¿cómo lo ves a Gantz? Ya estamos desviando mucho del tema, Tommy. ¿Cómo lo veo a Gantz? Es una charla de un desayuno juntos en un bar. Nunca la votaría, vamos a plantearlo en esos términos, nunca la votaría, pero vamos a no profundizar demasiado. Es un individuo sin ninguna experiencia política, absolutamente ninguna experiencia política. Y muy pocas ideas se le conocen. Él habla poco, cuando habla poco no dice demasiado, no tengo nada en contra de él, pero nunca me atrajo. Y la última pregunta que la va a hacer Babel. Vamos a dar aquí el audio a Babel otra vez. Hola, Gustavo, acá estoy de nuevo. Aunque sean 2 o 3 minutos, podés hablar de Nadar. Para mí, humildemente, es la mayor contribución de Yabo. O sea, bueno, puede ser la mayor, pero es la más cercana de todas las que dije, la más cercana a la poesía. Lo que él planteaba básicamente es que un joven judío, y había que rehacer a la juventud judía, fueron sus primeros artículos, tiene que irradiar ese placer, ese orgullo de ser judío. Y no es casual que lo haya planteado en sus artículos acerca de educación, que fueron los primeros. Porque cuando yo tengo que hablar sobre temas educativos, la educación judía, lo que digo básicamente es que el objetivo de la educación judía tiene que ser ese, que los chicos estén orgullosos de ser judíos. Todo el resto lo van a decidir ellos en su vida. Pero este orgullo judaico, si no lo reciben de ningún lado, no lo van a poder adquirir después leyendo el diario Clarín, y no lo van a poder adquirir ni en los medios en general. Y dotar a nuestra juventud de ese orgullo de pertenecer al pueblo judío, se refleja después en el Adar. Hay quienes ponen más el énfasis en la parte de disciplina, etcétera, pero me parece que eso contaba para el momento en que el Betar, por ejemplo, tenía que rescatar a judíos que estaban siendo por ser asesinados en Europa y tenían que traerlos ilegalmente a Eretz Israel, o cuando había que formar la Legión Judía. Pero hoy en día, ¿cómo se debe expresar ese Adar? Se debe expresar tratando de dejar fluir nuestro orgullo judaico sin temor, sin pedir disculpas por ser judíos. Y esto ocurre tanto y tan permanentemente, aún entre la dirigencia judía. Está todo el tiempo pensando cómo puedo mostrar. Ahad tiene un artículo espectacular al respecto, que se llama Esclavitud en Libertad, o Servidumbre en Libertad, tradujeron algunas, que es cómo tratan de universalizar lo judío para que me dejen entrar a la humanidad. Lo que me pasa a mí es exactamente lo que le pasa a todos los demás. Pero no es así, la historia judía es única. Nadie vivió 2000 años de dispersión, nadie tuvo holocausto, nadie redimió el desierto como nosotros, nadie tuvo los logros que tiene Israel, nadie revivió el idioma hebreo. Es un pueblo de una historia muy singular y no hay que universalizarla para que me acepten como soy.
Ese es el Adar, sentir que no tengo que pedir disculpas, ser como soy, sin agredir a nadie, por supuesto, sin patotear ni ningunear. Pero quien soy, que somos judíos, no depende de la buena voluntad de los demás. Bueno, bueno que me hayas pedido hablar de esto para que sea el broche de oro de los temas, ¿no? Metsuyan Akol. Como última pregunta, no sé si pregunta, más que pregunta es un consejo. Me gustaría que des un consejo a la juventud, que estamos aquí en Argentina, con toda la situación en la que estamos como bien antes dijiste, en el mejor momento de la historia nuestra. Cómo vivir eso, cómo transmitirlo, cómo sentirlo, cómo mirarlo. Y un consejo de esa Ashkafá Nejoná que uno debe, de Ashkafá Nejoná, traduzco, cosmovisión clara, correcta, para seguir adelante. Mira, es difícil darte una receta general, salvo la que acabo de dar cuando hablé de Adar, pero se pueden hacer actividades que apunten en esta dirección y se puede incluir esto en distintas actividades de otro tipo. Hoy en día la gente está en 1000 cosas al mismo tiempo, ¿no? Y 1000 me quedo muy corto. Por lo tanto, hay que ver exactamente dónde puedo meter yo estos principios de pertenencia al pueblo judío, de orgullo en los logros judíos, de conciencia sobre lo que fue la historia judía. Me resulta difícil darte una receta de cómo puedo hacerlo en general, salvo lo que dije antes, pero sí podríamos ver una serie de peulot, de actividades que apunten en esa dirección. Si querés que sea un motivo de charla entre nosotros en otro momento. Metsuyan, realmente agradecerte por todo, porque nada, nos diste tu tiempo, nos das tu tiempo, desde que hablamos por mail que te escribí todos los días, incluso el otro día me mandaste y hacemos la charla al final. Normalmente nadie te manda eso, como normalmente la gente quiere que la busquen. Y es algo que uno tiene que ver, uno tiene que saber observar eso. Y realmente agradecerte por el entusiasmo que pones y las ganas que pones y la realidad, porque no es que sos una persona que dice algo, pero no es lo que dice. No es que sos un político, por así decirlo. Hasbe Shalom. Sos una persona que... Bueno, Tommy, ya me estás haciendo poner colorado, te No, agradezco pero mucho. no te lo estoy Pero diciendo por yo bien, sé en que serio, realmente, Baruch Hashem. lo Tenemos un poco. tomo así, me alegra nuestra amistad, espero que dure muchos, muchos años por venir y fue un gusto estar con ustedes. En cualquier momento retomamos el diálogo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tel High para todos. El Jai, hasta la Seguimos para próxima. adelante. Gracias. Coltu.